en el apoyo, levantamiento por efecto del hielo, fisuración por baja temperatura y otros. Bueno, ahí tenemos el primero, deformaciones permanentes en la mezcla bituminosa. Aquí ustedes ven unas deformaciones en esta zona de acercamiento al peaje, en los que los vehículos van lentamente, seguramente un clima cálido, y ahí el material normalmente presenta este tipo de daños, el concreto asfáltico. Y si sacáramos de ahí un pedazo, seguramente veríamos algo así. En la parte inferior no vemos que se haya deformado, o sea que la base no se deformó, la subbase tampoco se deformó, la subrasante tampoco se deformó, fue la capa asfáltica la que se deformó. Sometemos a carga los materiales, el material se va a deformar. Cuando se retira la carga se recupera, pero no se recupera completamente. Queda con alguna deformación y luego con el tiempo, con el paso de varios miles o millones de cargas, ya vemos una deformación grande en la superficie del pavimento. Pues la causa es la carga de la llanta. También pudiéramos buscar dentro de las causas que el material no es un material elástico, que el material tiene deformaciones plásticas. Y esas deformaciones plásticas, para los esfuerzos que transmiten las llantas, son grandes, y después de un número de aplicaciones de cargas, pues se va a ver acumulado. Y como efecto, entonces vamos a tener un ahuellamiento en el pavimento. Pudiéramos tratar de estudiar el fenómeno, entonces. Si tomáramos una probeta del material, le aplicamos cargas, pues pudiéramos estudiar en el laboratorio qué sucede, cuánto se deforma si yo le aplico un esfuerzo de 1, cuánto se deforma si le aplico un esfuerzo de 2, cuánto de esa deformación que le aplico es elástica, cuánto de deformación de esa deformación es plástica o permanente. Entonces, se va a deformar con la aplicación de cargas, y esa deformación, parte será elástica, parte será plástica. Tendrá una deformación para la carga aplicada, y pues si quisiera hallar la deformación de toda la capa, tendría que tener en cuenta cuál es el espesor de toda la capa, todo el espesor que se está deformando. Aquí en el caso de la probeta, pues la altura de la probeta me pudiera dar cuál es la deformación unitaria elástica, cuál es la deformación unitaria plástica de la probeta, y esa deformación unitaria ya la multiplicaría por el espesor de la capa para hallar cuánto sería la deformación en la capa. Entonces, para la capa también pudiera hallar cuál es esa deformación en función de cómo se deformó en el laboratorio. Si aplico una carga, va a deformar una cantidad. Si aplico 2 cargas, se va a deformar más. Si aplico 3 cargas, 4 cargas, 5 cargas, 10 cargas, 1000 cargas, 1.000.000 de cargas, 2 millones de cargas, y pudiera estudiar cómo evoluciona esa deformación de esa probeta, y de igual manera cómo evoluciona la deformación en la capa. Lo que normalmente uno estudiaría en el laboratorio, o que observaría en el laboratorio, es que se presentan una zona donde con las primeras aplicaciones de carga se deforma mucho el material, y luego ya como que se estabiliza y las deformaciones no son tan grandes, son más pequeñas. La pendiente pues está indicando que se está deformando menos con cada carga aplicada. Pero llega un momento en que se disparan las deformaciones. Y esto no sucede con todos los materiales, pero algunos materiales presentan ese fenómeno. Y estudiando en el laboratorio, entonces yo trato de comprender el fenómeno. ¿Cómo es que
que sucede eso, por qué sucede eso, y de pronto pudiera establecer una función y decir la deformación unitaria permanente, ¿sí?, depende del número de aplicaciones de carga. Y pudiera yo expresarlo con esta ecuación. Y luego ya para pasarlo a la capa, para pasarlo al pavimento, con esa ecuación, tratar de predecir cuánto va a ser la deformación que va a presentar el pavimento. Y estoy haciendo un análisis mecanicista del problema, el problema de deformación, solamente para ese tipo de daño. Ahora, si cambio las condiciones del ensayo, si le cambio la temperatura, seguramente voy a observar que entre más alta sea la temperatura del ensayo, más se deforma el material. Entonces, si ensayo en unas temperaturas, luego cambio la temperatura, ensayo otro un material similar, pues voy a tener curvas que me dicen cómo cambia esa deformación permanente para temperatura de 10 grados centígrados, para 15, para 30, para 50, dependiendo del número de cargas que se estén aplicando. Y tendría una ecuación, ya que eso no solamente tiene en cuenta el número de las cargas, sino también la temperatura a la cual va a estar el material cuando se le estén aplicando las cargas. Entonces, eso que aprendo en el laboratorio, voy a tratar de llevarlo para predecir cuánto se va a deformar ese pavimento cuando pasen 10, 15, 1000, 100, 100.000, 1.000.000 de vehículos sobre el material. Y el pavimento, la primera capa va a tener un tipo de comportamiento que yo lo puedo estudiar en el laboratorio. Pero también la segunda se va a deformar, la tercera se va a deformar, la subrosante también se va a deformar. Y en la parte superior de la subrosante se deforma una cantidad, en la parte intermedia otra cantidad, en la parte inferior, en la parte más profunda, más bien de la subrosante, se deformará otra cantidad. Y lo que yo observo en la superficie es la suma de todas las deformaciones que voy a tener en el pavimento. Ejemplo de un análisis mecanicista para este problema, la deformación permanente. Este es un modelo propuesto por Erlinson. Y bueno, si queremos calcular cuál es la deformación permanente cuando están pasando las llantas del vehículo, pues vamos a tener una deformación unitaria en el material, una deformación unitaria permanente, y lo vamos a multiplicar por el espesor de esa capa. Y la sumatoria de cuánto se deforman todas esas capas, pues me dará cuál es la deformación que se está presentando en la superficie. Entonces aquí está en función del tiempo, porque depende del número de cargas, el número de cargas que estén pasando. Si tiene n capas del pavimento, aquí la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 4, y si cada una de esas capas las divido en subcapas, la parte superior del concreto asfáltico, la parte intermedia, la parte inferior, cada uno de esos recibirá esfuerzos diferentes, pues puedo dividirlo en subcapas. Lo mismo la base la puedo dividir en subcapas. La subbase, la parte superior, la parte intermedia, la parte inferior de la subbase, y la subrosante, la parte superior a 20 centímetros de profundidad, a 30 centímetros, a 40 centímetros, a 50 centímetros. Pudiera poner subcapas de la subrosante. Y la deformación permanente será la sumatoria de todas esas deformaciones. Y la deformación de cada subcapa se calcula simplemente como la deformación unitaria multiplicado por el espesor de la subcapa que esté considerando. Ahora, si la temperatura aquí es una, aquí es otra,
Pues aquí voy a utilizar entonces para hallar esta deformación unitaria una ecuación que está en función de la temperatura. Para la parte superior habrá un valor, para la parte intermedia otro valor, para la parte inferior otro valor. Entonces es una ecuación sencilla, ¿sí? Pero que trata de aproximarse con base en lo que se puede uno observar en el laboratorio a tratar de predecir cuál es el ahuellamiento que va a desarrollar el pavimento. Y entonces, si uno pone unos materiales, unos espesores, calcularía cuál es el ahuellamiento y pues ya ve si ese ahuellamiento que alcanzó con un número de cargas, pues le parece a uno que está bien, o si se está deformando demasiado, pues diría ese pavimento no me funciona. Voy a poner otros materiales o voy a poner otros espesores y reviso nuevamente cuál es la deformación que presentaría el pavimento. Desde aquí, por ejemplo, para el concreto asfáltico, la deformación unitaria permanente estaría en función de la temperatura, en función del número de aplicaciones de carga y unas constantes de la ecuación determinada en el laboratorio. Entonces, esa es una metodología mecanicista sencilla para calcular ese tipo de daños. Este es otro tipo de daño. Es también una deformación, ¿no? Pero ya más difícil de modelar. Pérdida de adherencia en de la superficie con las llantas. Otro tipo de daño. De aquí se ve un pavimento que ya está liso y ya pues lo fresaron para tratar de cambiarle la textura en la superficie y se va a poner una nueva capa del pavimento, ¿no? Pero, ¿cómo fue cambiando esa textura? Pudiéramos estudiar ese fenómeno en el laboratorio y tratar de establecer una manera de predecirlo en campo, cómo va a ir cambiando la textura y en qué momento se va a volver demasiado liso el pavimento. Cuando ya llegue a una condición, decir, bueno, ese pavimento ya no funciona más, ya no podemos permitir que siga funcionando así porque va a haber mucha accidentalidad. Pudiéramos también estudiar este tipo de daño, fisuraciones. ¿Cómo es que se produce esa fisura? O esta. ¿Cómo es que se produce esta fisura? Fisuras como esta pueden tener varios orígenes. Y eso depende de los materiales, del clima. En climas fríos, donde la temperatura llega a -5, -10, -20, -30 grados centígrados, es frecuente encontrar este tipo de daños. Cuando se enfría el material, se contrae y se rompe en unos sitios. También se puede encontrar esto cuando utilizamos bases estabilizadas con cemento. Si tenemos abajo una base estabilizada con cemento, cuando fragüe, se rompe en algunos sitios. Y en esos sitios son sitios de debilidad y la capa de asfalto que le pongamos encima, la capa asfáltica que pongamos encima, va a mostrar también esas zonas de debilidad y por ahí se rompe. Pues si fuera un pavimento en el que tenemos base estabilizada con cemento y arriba capa asfáltica, este tipo de daños lo vamos a encontrar. Al mes de construida la estructura, aparecieron ese tipo de daños y con ese tipo de daños tenemos que considerar que así es el funcionamiento del pavimento. En las zonas donde
las temperaturas son muy bajas, el frío contrae el material se va a reducir de volumen y eso produce fisuras en la superficie que van penetrando y van avanzando hacia abajo en la capa de pavimento. Entonces, si tengo un clima donde la temperatura del material llega a 45 grados, si en otro momento baja 10 grados centígrados, en otro momento baja 5 grados centígrados, pues el comportamiento del material es diferente. O cuando ya se reduzca demasiado la temperatura, puede ser que esa contracción empiece a generarle fisuras. Y esa fisura aparece primero en la superficie, porque ahí está más frío el material. Más abajo de pronto ya no está tan frío. Y esta fisura pues aparece en la superficie y con el tiempo va a ir avanzando hacia abajo. Y en algunos modelos se les conoce como fisuras de arriba hacia abajo. Y se han creado fórmulas para tratar de predecir, con base en las características del material, con base en la temperatura que va a haber en el medio ambiente, cómo va avanzando ese tipo de fisuras. Entonces, inicialmente, pues no tendrá fisuras y gradualmente irá aumentando el porcentaje de fisuras, va aumentando el porcentaje de fisuras y cuando ya el área fisurada es del 100%, pues ya no puede avanzar más. Entonces, es una curva de este tipo. La ecuación, la curva sigmoidal, la ecuación que tendríamos para definir cómo está evolucionando esa fisura. Pudiéramos buscar otras ecuaciones para mirar cómo cambia la irregularidad longitudinal, ¿no? Esas ondulaciones que aparecen en el pavimento, cómo avanzan. Esto que son típicos daños de las vías de montaña nuestras. Sobre eso no hay muchos modelos, porque pues, en Estados Unidos el problema no es tan grave, no tienen toda su red vial con pendientes tan fuertes como las que tenemos nosotros. En Europa tampoco. Hay algunas regiones, pero son regiones normalmente frías, donde donde el asfalto es más fuerte. Nosotros tenemos muchas zonas de montaña y con climas calurosos. No tenemos muchos modelos porque no los hemos estudiado. Y como de los países desarrollados no nos llegan los modelos, entonces no tenemos cómo predecir ese tipo de daños en el pavimento, pero pudiéramos ponernos a estudiarlo y tratar de sacar una metodología mecanicista para, para predecir cómo se comporta el pavimento, cómo se deforma. En una pendiente los vehículos pesados pues van frenando y eso produce un esfuerzo tangencial que deforma el pavimento. Entonces pudiéramos hacer pruebas de rigidez a esfuerzos tangenciales, de resistencia también del material. Pruebas como esta, ¿no? Aquí hay un elemento metálico que tiene esta curvatura, recubierto por caucho, está aquí, y cuando se le aplica carga aquí, esto se desliza y produce un esfuerzo tangencial sobre una probeta de concreto asfáltico que está aquí. Pudiera uno aplicar una carga, dos cargas, tres cargas y ver cómo se va deformando el material a medida que le vamos aplicando cargas y con base en eso tratar de estudiar el fenómeno. Es un esfuerzo cortante. Pudiéramos utilizar otros que ya no se parezcan tanto a lo que está sucediendo en campo, pero donde aplicamos esfuerzos cortantes sobre el material y vemos cuál es el módulo de cortante del material. Y con base en eso tratar de sacar una ecuación que me permita predecir qué tanto se deforma el material.
Otros daños, agrietamiento longitudinal de la calzada. ¿Cómo predecir en qué momento aparezcan este tipo de daños? ¿Cómo progresan ese tipo de daños? Entonces, para cada uno de esos daños, deberíamos, en la metodología mecanicista, crearíamos un modelo o una ecuación tratando de definir cómo progresa, y esa ecuación pues tendría en cuenta cuál es el número de cargas que le han pasado, cuáles son las características del material, bueno, todo un conjunto de variables definidas para cada caso. Otro tipo de fisuras, fisuración por fatiga, llegando a este estado, que se le conoce como piel de cocodrilo, fisuras piel de cocodrilo. En los modelos que hay, se le conoce como fisuración de abajo hacia arriba, en algunos métodos mecanicistas. Entonces, había una que era fisuración de arriba hacia abajo, este es de abajo hacia arriba. Si esta es la capa de concreto asfáltico, aquí está la base granular. Al aplicarle cargas, produce tensiones en la parte inferior, compresión en la parte superior de la capa de concreto asfáltico. Y esas tensiones, aplicadas muchas veces, rompen el material. Se fisura primero en la parte de abajo y luego esa fisura empieza a avanzar hasta que aparece en la superficie. Una fisuración por fatiga del material, por la aplicación reiterada de cargas. Otro problema pudiera ser el desprendimiento de partículas. No conozco yo modelos todavía que traten de predecir este tipo de daño, pero pues también es un daño que presentan los pavimentos. Deformaciones permanentes en la fundación. Aquí vemos un daño del pavimento, pero este daño, al contrario del primero, de la zona del peaje, este es diferente. Este abollamiento no es de la capa asfáltica. Si revisamos, si hiciéramos un corte, veríamos que está deformada la base, está deformada la subbase y está deformada la subrosante. Y el concreto asfáltico, si midiéramos cuál es el espesor que tiene en la mitad de la zona esa que se hundió y en los extremos de la zona que se hundió, encontraríamos de pronto el mismo espesor, o sea que el concreto asfáltico no se ha deformado. Si medimos el de la base, encontraremos que de pronto tampoco se ha deformado. Si medimos el de la subrosante, tampoco se ha deformado. Es la subbase no se deformó, es la subrosante la que se ha deformado, ¿no? En este caso, pues, si uno encuentra esto, seguramente tendría que hacer una investigación. Aquí construyeron una zanja y pusieron una tubería. Seguramente lo que vamos a encontrar es que sí, que eso fue lo que sucedió. Había un pavimento, hicieron una zanja, pusieron una tubería, luego hicieron un relleno, pero los que construyen ductos, ellos están pensando en cuál es el diámetro de la tubería, cuál es la tubería que utilizan, que la tubería no se les vaya a reventar con la presión del agua, ese es su mayor problema. Pero ya cuando hacen el relleno, muchas empresas constructoras de estas normalmente piensan que una vez que pusieron el tubo, su trabajo ya está terminado y el resto lo hacen de manera muy poco controlada. No controlan los rellenos, no los compactan bien, bueno, y luego colocan una capa de pavimento, pero esa capa de pavimento tiene un problema abajo, en la subrosante. ¿No? Entonces nosotros pudiéramos estudiar esos fenómenos de cómo es la deformación en la subrosante y unas ecuaciones que me permitan predecir qué tanto se va a huellar, pero por deformaciones en la subrosante, no en la capa asfáltica. Bueno, y otros tipos de daños. Y en la metodología mecanicística tendríamos que separar cada uno de esos daños para poder estudiar de manera más precisa el problema. En el método ASTO no, en el método ASTO todos los daños se metieron en un mismo paquete.
el índice de serviciabilidad presente, una calificación del estado del pavimento. Entonces, unas personas fueron y vieron todos los daños que había y le pusieron una calificación y ahí metieron todo. Aquí no. Aquí cada uno de los daños vamos a mirar qué lo produjo y cómo lo evaluamos. Eso sin duda nos daría una cantidad de ecuaciones para los diferentes daños que sería inmanejable. Ya se empiezan a crear algún software en ese sentido. El método Ashton-Ware es una metodología mecanicista y esta fue derivada del ensayo Bialacho también, pero con análisis que se hicieron a finales de los años 90. O sea, sí, el ensayo terminó en los años 60, pero a finales de los años 90 se estaban reprocesando los datos tratando de sacar unas metodologías ya con un principio teórico más fuerte porque la ingeniería de pavimentos había avanzado y había entonces hecho análisis teóricos más fuertes. Y con todos esos datos se siguen tratando de sacar modelos. Todos esos datos están reunidos en Estados Unidos. Hay cantidad de datos que se tomaron a finales de los años 50 y principios de los 60 y reprocesando esos datos se siguen sacando modelos para tratar de predecir cómo se comportan los pavimentos. En este método, por ejemplo, hay ecuaciones para calcular cómo cambia la rigidez del material. La rigidez del material depende de la temperatura que vaya a tener el material. Y entonces, pues uno tendría que darle información al programa de cuál es la temperatura que va a tener el clima. Y de eso, pues habrá que decirle cuál es la temperatura a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¿Cuál es la temperatura en enero? ¿Cuál es la temperatura en febrero? ¿Cuál es la temperatura en marzo? Y aquí, por ejemplo, este es el resultado de, con base en todos esos datos que se le dan de información de temperatura, él dice, entonces la temperatura del material a las 0 horas del 1 de enero va a ser tanto en la superficie. A 3 pulgadas de profundidad va a ser tanto. A 6 pulgadas de profundidad va a ser tanto. El 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero, los 365 días del año va a tener cuál es la temperatura. Y la temperatura, pues obviamente habrá unas temperaturas en el verano, habrá unas temperaturas en el invierno, otras temperaturas en las diferentes estaciones. Por eso esa variación que se está dando durante todo el tiempo que el pavimento vaya a estar funcionando. Si ponemos un proyecto de periodo de diseño de 20 años, estos software calculan cuál sería la temperatura que habría en el pavimento durante cada hora de los 20 años. 24 horas al día, 365 días al año, y durante 20 años, cómo estaría cambiando la temperatura del material en la superficie a 3 pulgadas y a 6 pulgadas. Bueno, muchas curvas de todas esas variaciones que pudiera haber. Y estará calculando, por ejemplo, cuál es la fisuración tipo piel de cocodrilo. Apenas empieza a funcionar el pavimento, pues estará en 0. ¿Y cómo va avanzando? ¿Sí? 2 años después, 4 años después, 6 años después, cada 2 años, aquí tenemos pues, cómo iba avanzando el porcentaje de área que presenta fisuras piel de cocodrilo. Cómo ha ido avanzando el ahuellamiento. ¿No? Esa es una metodología mecanicista. En la metodología mecanicista no le dice a uno cuál es el espesor del pavimento que tiene que poner. Bueno, puede ser que en el futuro haya software en los que se ponga eso para una determinada institución, ¿no? Que la institución diga, bueno, no se acepta un pavimento que presente más de 1 pulgada de abollamiento. Entonces,
Si llega a sobrepasar esto, pues el pavimento ya falló. No se aceptan pavimentos que tengan más del 25% de fisuración tipo o de área fisurada con piel de cocodrilo. Entonces uno diría, bueno, hasta aquí podemos llegar y el pavimento aguantará tanto tiempo sin que se produzca ese porcentaje de fisuras. Esa es la metodología mecanicista, así de manera general. Nosotros no vamos a ver un método tan complicado de análisis mecanicista, sino vamos a hacer un método mucho más simplificado y solamente vamos a tener en cuenta dos tipos de daños. Entonces, llamémoslo un método mecanicista básico. ¿Sí? Vamos a ver los principios de ese método mecanicista básico, que es el que tradicionalmente se está usando en Colombia. También se utiliza mucho en Europa. Este otro método, que tiene ya muchos más daños, es un método de Asto, que se está utilizando en Estados Unidos, eh, pero el software es muy costoso y hay que calibrarlo para cada una de las regiones donde se vaya a utilizar. Entonces nosotros no hemos hecho calibraciones, en Latinoamérica no se han hecho calibraciones, pues hay unas calibraciones pequeñitas, en tramos muy cortos, se han hecho algunas. En Latinoamérica entonces no utilizamos todavía esa metodología, pero sí es muy utilizada esta de la que llamo yo el método mecanicista básico. Entonces en esta metodología, la estructura la vamos a suponer entonces compuestas por capas de materiales elásticos. Sabemos que los materiales con los que construimos las capas del pavimento no son elásticos, pero pues es una simplificación y vamos a decir los materiales son elásticos. Ahí hay algo contradictorio, porque si son elásticos uno diría no van a presentar abollamiento, no van a presentar deformación permanente. Y sin embargo, pues vamos a decir que a pesar de que lo analizamos como si fueran materiales elásticos, sí vamos a calcular que van a tener deformaciones permanentes. Son simplificaciones que se hacen en el análisis de la estructura. Si la estructura estuviese compuesta por capas asfálticas, capas granulares y subrasante, y le vamos a poner la carga de un eje de referencia, o pensemos un eje de referencia que tiene 4 llantas. Bueno, las otras 2 llantas estarán por aquí alejadas, pero si yo quiero calcular los esfuerzos aquí, cómo influyen las cargas sobre el comportamiento del pavimento, pues diría, no, pero las otras 2 llantas afectarán el pavimento que está por aquí y estas 2 llantas afectan el pavimento que está por aquí. Entonces yo puedo simplemente, en lugar de poner todo el eje, voy a poner 2 llantas. Si la carga del eje de referencia son 18.000 libras, pues estas 2 llantas ya no llevan 18.000 libras, sino ahora llevan 9.000 libras. ¿No? Es 18.000 libras, pero repartidas en 4 llantas. Aquí solamente voy a poner 2 llantas. Pues tengo que hacer el análisis. Y esas cargas, pues si aplico la carga, ¿qué sucede en estos materiales? Entonces, esa carga produce cambios en los materiales que finalmente se manifiestan como deterioros en el material, sean deformaciones o sean fisuras u otro tipo de daños. En cuanto mayor sea la carga que yo ponga aquí, pues más rápido se va a desarrollar el daño. ¿Sí? Pero entonces voy a fijar una carga, la carga del eje de referencia. Entonces, estas cargas, para el método mecanicista básico vamos a tener en cuenta 2 tipos de daños. Fisuras. Fisuras de las que se llaman de abajo hacia arriba. Las de arriba hacia abajo, para nosotros no son tan interesantes porque no tenemos muchos kilómetros de carretera en regiones donde la temperatura esté por debajo de 0 grados centígrados en algún momento de la vida útil del pavimento. Entonces, pues la de arriba hacia abajo no me interesa tanto. La de abajo hacia arriba
es como el mayor problema que uno ve en los pavimentos de nuestras carreteras. Entonces, pues este método mecanicista básico tiene en cuenta ese daño. Y dice que las cargas transmitidas por las llantas de los vehículos producen esfuerzos de tracción en los materiales asfálticos. Pues aquí, en la parte inferior de la capa asfáltica, se van a presentar esfuerzos de tracción. Y después de muchas aplicaciones de carga, se rompe el material en este punto, se fisura el material. Otro tipo de daño que voy a tener en cuenta son las deformaciones. Y en las deformaciones, para que el análisis no sea muy complicado, como ese que veíamos inicialmente, en el que teníamos en cuenta la deformación de la parte superior, la parte intermedia, la parte inferior de la capa asfáltica, a eso le sumábamos las deformaciones de las capas granulares, las deformaciones de la subrasante. Aquí vamos a hacer una simplificación y vamos a decir, bueno, si usted formula bien el material, si escoge bien los materiales, este material no se debe deformar demasiado. Este material tampoco. Pero este sí es el material que usted encuentra en la naturaleza. Entonces, este material sí pues, puede ser que se deforme mucho. Y usted va a tener que calcular qué tanto es esa deformación. Entonces, vamos a asumir que la deformación que nosotros podemos observar aquí en un pavimento se debe sobre todo a que se deformó la subrasante, ¿no? Y esa deformación en la subrasante dependerá del esfuerzo que está llegando aquí. Si el esfuerzo es muy alto, entonces vamos a tener una gran deformación aquí y esa se va a reflejar aquí porque todo esto se hundirá. Las cargas transmitidas por las llantas de los vehículos producen esfuerzos de compresión en el suelo de la fundación del pavimento. Y después de un número suficiente de cargas, se puede observar deformaciones en la superficie del pavimento. Esos dos tipos de daños son los que vamos a considerar en el método mecanicista básico. Explicamos la fisuración de las capas asfálticas como un fenómeno de fatiga de materiales. Y entonces en el laboratorio estudiaríamos la fatiga del material. Y la deformación del pavimento como un fenómeno de deformación plástica acumulada de materiales. Podemos estudiarlo en el laboratorio, podemos estudiarlo en tramos de prueba. Entonces, en laboratorio o en tramos de prueba se pueden estudiar los fenómenos de fatiga y de deformación plástica. En laboratorio, pues ya habíamos hablado del ensayo de fatiga sobre el concreto asfáltico. Si hacemos una viga de concreto asfáltico, lo podemos someter a cargas, aplicarle cargas de flexión y estudiar cuántas cargas aguanta antes de que se fisure el material. También pudiéramos estudiar la deformación. Si tomamos una probeta, le aplicamos cargas de confinamiento, cargas verticales, estudiar cuál es la deformación, cuánto es recuperable, pero cuánto queda como deformación permanente, ¿no? En el módulo resiliente teníamos solamente en cuenta esta, pero para ya calcular cuál es la deformación del pavimento, pues esta es la que nos interesa, la deformación permanente que tiene el material. Con respecto al tránsito, entonces vamos a simplificar el problema, lo mismo que hizo Aston, y vamos a cambiar de un tránsito con diferentes tipos de vehículos, con diferentes tipos de ejes, lo vamos a pasar a un tránsito equivalente que decimos, eso produce un daño similar al tránsito real. Entonces vamos a trabajar haciendo el análisis de cuál es el efecto del eje de referencia sobre el pavimento. El eje de referencia es este. Eje sencillo, de rueda doble, con carga de 80 kilonewtons, 18.000 libras, con presión de inflado en las llantas de 560 kilopascales, 80 libras por pulgada cuadrada. Y al aplicar estas cargas, pues se producirán unos efectos. Nosotros estamos interesados en conocer cuál es el esfuerzo de tracción en la base de las capas asfálticas y cuál es el esfuerzo de compresión en la subrasante. El esfuerzo de tracción me permitirá predecir o estudiar el fenómeno de fisuración por fatiga
del concreto asfáltico. Fisuración de abajo hacia arriba. Y el esfuerzo de compresión me permitirá estudiar cómo evoluciona el daño por deformación permanente de este material, que se verá reflejado también aquí, en la superficie del pavimento. Pues para eso necesito calcular yo cuál es el esfuerzo que se está produciendo aquí en este material. A ver, si ustedes han hecho análisis de esfuerzos en medios elásticos, homogéneos, isotrópicos, de una capa semi-infinita, seguramente ustedes han estudiado este problema. Tenemos un suelo, le vamos a aplicar una carga, y vamos a aplicarle una carga aquí, y tienen que hallar cuál es el esfuerzo aquí a 50 centímetros de profundidad o a 20, 30, 1 metro, 2 metros de profundidad. ¿Cuál es el esfuerzo por esta carga externa que pusieron sobre un suelo? Ese análisis, por ejemplo, lo hace uno cuando está calculando cuánto es el asentamiento por consolidación. Oye, allí están haciendo un análisis mecanicista del proceso de consolidación. Calculo cuál es el esfuerzo promedio y con base en ese esfuerzo promedio voy a unos resultados del ensayo de consolidación y miro cuando yo le aplico ese esfuerzo qué tanto se deforma una probeta y supongo que todo el estrato se va a deformar la misma cantidad. Y con eso calculo cuál es el asentamiento por consolidación. ¿Cómo hacen para calcular cuál es el esfuerzo que llega aquí a la mitad del estrato, por ejemplo? ¿En cuánto se incrementa el esfuerzo aquí? Aquí, ¿cuál es el delta sigma? Si aquí pongo una carga, llamémosla aquí en la superficie una carga P, y si aquí pongo ¿cuál sería aquí el delta de esfuerzo? ¿Cómo calculo ese delta de esfuerzo aquí en la mitad del estrato? ¿Cómo lo hicieron? Si han hecho cálculos de consolidación. O estimaciones de cuánto es la consolidación bajo la carga de una zapata. ¿Sí? ¿Cómo lo han hecho? ¿Han tenido que hacerlo o no? No, profe, la verdad no. ¿No han calculado consolidación? Pues, Asentamiento por consolidación. sí, o sea, pero en práctica como tal, ¿no? Pero ejercicios de cálculo de cuánto se asienta una zapata por consolidación. ¿Utilizaron qué? Teoría de Boussinesq, teoría de Westergaard. ¿Qué teoría utilizaron para calcular en cuánto se incrementa el esfuerzo en un punto de la masa de suelo? Por Boussinesq, profe. Boussinesq, por ejemplo, es una teoría para calcular en cuánto se incrementa el esfuerzo y uno dice aquí, si el esfuerzo aquí en la superficie es 1, pues aquí será un valor menor de 1 porque ya los esfuerzos se han disipado. Y será una constante multiplicada por el valor de esfuerzo que está aplicando en la superficie. Y esa constante la calcula con una teoría. Está la de Boussinesq, está la de Westergaard, que normalmente asumen que el material es elástico, homogéneo, isotrópico. Si tienen dos estratos de suelo, seguramente dirán el asentamiento por consolidación es la suma del asentamiento de la primera capa más el asentamiento de la segunda capa. Y para calcular el asentamiento de la primera capa, calculan cuál es el esfuerzo promedio en la mitad de la capa. Para calcular el asentamiento de la segunda capa, calculan cuál es el esfuerzo que llega
a la mitad de la segunda capa. Un esfuerzo promedio, y esa deformación, dicen, esa se va a producir en toda la capa. Y el espesor lo multiplican por esa deformación unitaria. Eso es lo que hace uno en el estudio de la consolidación, y esa deformación unitaria pues la sacarán en función de cómo cambió la relación de vacíos en la probeta que se probó en el laboratorio. Ese es el estudio de la consolidación. Ahí calcular los esfuerzos ya va a ser, pues lo puede uno hacer de manera aproximada utilizando teoría de Boussinesq o teoría de Westergaard, que son teorías de una sola capa. Pero es un método muy aproximado. Lo mejor sería utilizar teoría de dos capas, donde habría que tener en cuenta qué tan rígida es la primera capa y qué tan rígida es la segunda para calcular cuáles son los esfuerzos que llega a cada una de las capas. Bueno, ese es el problema que tenemos aquí, porque nosotros tenemos capas de materiales diferentes y sobre todo unos mucho más rígidos que los otros, que es lo que en realidad hace que los esfuerzos cambien y que no podamos utilizar teoría de Boussinesq, por ejemplo, para calcular en cuánto se incrementa el esfuerzo en la suboxante o en cuánto se incrementa el esfuerzo en la base o en la subbase. Hay teorías de tres capas, tricapa de Jones, pero pues también hoy en día tenemos software de computador en los que podemos calcular esos esfuerzos. Vamos a utilizar como herramientas entonces un software para calcular esos esfuerzos. Software que utilizan modelos multicapa elástica, ¿no? Dentro de esos pudiéramos tener el Alice 3, el STEAM 5, el Bizarre, el WinJulea, bueno, y otros. Debe haber como unos 15, 20 programas de computador que uno pudiera utilizar y que todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo, pero normalmente la diferencia entre ellos es que unos trabajan con 3 capas, otros con 4 capas, otros con 5 capas, otros con n capas o con un número determinado de capas. También pudiéramos hacer ese análisis mediante un programa de elementos finitos. Si estamos utilizando teoría elástica, bien, el programa de elementos finitos tendrán que definir para cada una de las capas cuál es el módulo de elasticidad del material. En estos programas también tendremos que definir cuál es el módulo de elasticidad del material o cuál es la rigidez del material, cuál es la relación de Poisson de cada uno de los materiales que vamos a tener. Y luego tendremos que hacer estudios de fatiga, de qué tanto resiste a la fatiga el material, qué tanto se deforma plásticamente los materiales. Estos programas de computador de los que vamos a hacer uso, nosotros vamos a utilizar programas de teoría elástica. Están basados en el modelo de Burmeister. Pues para desarrollar cuál es el esfuerzo que llega a una determinada profundidad, cuál es el esfuerzo que se presenta, se utiliza la teoría de Burmeister y con eso vamos a hacer los cálculos. Entonces, en estos modelos, o en este software, vamos a considerar la estructura del pavimento con las capas que tenga. Las cargas, vamos a poner 2 llantas solamente. Aunque podemos poner 4, 5, 6. Hay software que solamente maneja 2 llantas, hay software que maneja N llantas, hay algunos que manejan hasta la carga de 100 llantas puestas ahí sobre el pavimento, qué efecto producen en algún punto del pavimento. Pero nosotros, para hacerlo simplificadamente, vamos a trabajar con 2 llantas, ¿sí? Y normalmente vamos a trabajar con la carga del eje de referencia. Entonces, si la carga del eje de referencia son 80 kilonewtons, esta llanta estaría aplicando una carga de 20 kilonewtons y esta llanta estaría aplicando otra carga de 20 kilonewtons. Como los modelos están desarrollados con este modelo de Burmeister, que trabaja aquí en esta forma radial, las cargas
van a ser circulares. Entonces estas cargas, vamos a asumir que están aplicando una carga aquí sobre una zona circular. Entonces esas dos llantas las vamos a convertir en una área circular que está aplicando carga sobre el pavimento. ¿Cuánto es la carga total? 20 kilonewtons. ¿Cuál es el área? El área depende de la presión de contacto, y la presión de contacto normalmente la asumimos igual a la presión de inflado de las llantas. Entonces, si conocemos la presión de inflado de la llanta del eje de referencia, que son 80 libras por pulgada cuadrada, y tenemos la carga, pudiéramos calcular cuál es el área, y si sabemos que la carga es circular, pues pudiéramos calcular cuál es el radio para que me dé esa área. Ya, entonces aquí tendría esos esfuerzos de contacto. Bueno, de cada uno de los materiales tendré que conocer cuál es la rigidez que tiene, qué espesor va a tener la capa, y cuál es el coeficiente de Poisson de estos materiales. Con esta información, yo pudiera calcular cuánto es el esfuerzo de tracción que está actuando aquí cuando pasa la carga. Y ese esfuerzo de tracción aplicado muchas veces va a producir la fatiga de este material y la rotura, la fisuración de este material. Estos esfuerzos, o estas cargas más bien, va a producir también aquí un esfuerzo en la parte superior de la subrosante. Y utilizando estos programas yo voy a calcular cuál es el esfuerzo, cuál es la solicitación que se está produciendo aquí en este punto, en la parte superior de la subrosante, y con base en esa voy a estimar qué tanto se deforma el pavimento. Entonces el software permite estimar cuál es el esfuerzo, también permite estimar cuál es la deformación unitaria, cuál es el desplazamiento en cualquier punto de las capas del pavimento. Aquí, por ejemplo, tengo los datos de entrada para el programa ELSIM 5. Es un programa norteamericano. Elastic Layer System. Un sistema de capas elásticas. 5 porque puede trabajar hasta con 5 capas. Aquí, por ejemplo, los datos de entrada. Entonces se puso un pavimento que tenía 1, 2, 3, 4 capas. Esta última es la subrosante, y por eso dice que el espesor de la capa es semi-infinito. La primera capa pudiera ser el concreto asfáltico, con espesor de, en este caso, para este ejemplo, 5 centímetros. La segunda capa, la base granular, con espesor de 15 centímetros. La tercera capa, la subbase granular, con espesor de 15 centímetros. La relación de Poisson del material para cada uno de los materiales, pues ahí está la relación de Poisson. Y la rigidez, en este caso en megapascales. Aquí está la rigidez en megapascales de la subrasante, de la subbase, de la base y de la capa asfáltica. Las cargas son dos cargas, y cada carga, como se indica aquí, la carga de 20.5 kilonewtons. Bueno, pues, en este ejemplo se puso 20.5 kilonewtons, pero tradicionalmente en el eje de referencia se ponen 20 kilonewtons. El esfuerzo, 560 kilopascales, 80 libras por pulgada cuadrada, que sería la presión de inflado de la llanta. Y el programa calculó este valor, el radio, porque si tiene la carga y tiene la presión de contacto, pues puede calcular cuál es el radio del círculo en el que se está aplicando la carga. Y aquí se le dice dónde están localizadas. Con un sistema de coordenadas, en X0 y Y0 está la primera carga, y a 31 centímetros, en X, está la segunda carga. Bueno, entonces lo que está diciendo es que de aquí a aquí, si este es el eje X, el eje Y perpendicular a la pantalla, el eje Z con el 0 aquí y el Z aumentando en la profundidad. Entonces, todas las cargas están con Z igual a 0. Por eso no se indica aquí cuál es la coordenada Z.
Se le puso coordenada a la primera carga y ahí ya se fijó el punto donde está el origen de las coordenadas. Entonces, si usted al ponerle a la primera carga dijo que estaba en 0, 0, entonces el 0, 0 va a estar aquí y este está a 31 centímetros. Y esos 31 centímetros sería la separación entre las llantas, ¿no? La distancia que hay del centro de esta llanta al centro de esta llanta. 31 centímetros. Y aquí, entrada, ¿dónde quiere que haga cálculos? ¿En qué puntos quiere que haga cálculos de cuál es el esfuerzo, cuáles son las deformaciones, cuáles son los desplazamientos? Pues dice para z igual a 0, que sería en la superficie. Quiero en la superficie. Para z igual a 50, la capa tiene un espesor de 50, la primera capa, entonces aquí en este punto quiero que me dé también información. Y para profundidad de 351, si sumamos aquí 150 más 150, 300, 350, quiero que me dé información aquí. 1 milímetro aquí por debajo de esta frontera. Ahí quiero que me dé información. Para la coordenada x0, y0, es decir, entonces, x0, y0 sería aquí, z igual a 0 sería aquí. Para x0, y0, z igual a 5 centímetros, sería este punto. Para x0, y0, z igual a 35 centímetros, sería este punto. Para xy, en la mitad de las llantas, si este estaba a 31 centímetros, entonces aquí le están pidiendo en la mitad de las llantas a 155, a 15.5 centímetros. Y otro punto, este es muy utilizado en algunos tipos de análisis que vamos a ver luego, a 25 centímetros, 25 centímetros en el sentido perpendicular a la pantalla. En este punto, pero a 25 centímetros saliendo de la pantalla. Pero uno le indica ahí, esos son los datos de entrada, el programa corre y le dice bueno, los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes, los esfuerzos principales, los desplazamientos, todo tipo de información que uno pudiera obtener en un programa de elementos finitos o en este tipo de programas, pues le dice cuáles son esos valores en los puntos en los que uno lo pide. Aquí, pues, para x0, y0, z0, la primera columna. Para z0, 155 en x, y0, la segunda columna. Para z0, 155, 250, la tercera columna. Y habrá otras hojas para las otras profundidades de resultados. Bueno, el análisis lo vamos a hacer de la siguiente manera, para simplificarlo. Vamos a hallar la deformación unitaria y vamos a trabajar más bien, no con el esfuerzo, sino con la deformación unitaria. Entonces vamos a determinar cuál es la deformación unitaria aquí, la vamos a llamar el epsilon t. Pueden tomarlo como epsilon en tracción o como el epsilon transversal. Epsilon transversal porque puede ser o en este sentido o en el sentido perpendicular a la pantalla. Y la deformación unitaria en la parte superior de la subrosante. Llamémoslo epsilon z. Entonces con el programa, normalmente cuando vamos a diseñar un pavimento, lo que hacemos es poner las capas del pavimento, poner la carga y hallar el epsilon t, la tracción, la deformación por tracción en la base de las capas asfálticas y el epsilon z, la deformación unitaria vertical en la subrosante. Con este tratamos de estudiar cómo es el fenómeno de la fatiga, cuándo se producen las fisuras del pavimento. Y con este estudiamos cuándo la deformación alcanza un nivel que ya dice uno se ha deformado demasiado el pavimento. Pues con base en los estudios de fatiga que hagamos en el laboratorio, tendríamos un modelo de deterioro por fatiga y ese modelo me permitirá calcular, con base en el valor de epsilon t,
el número de cargas que puede soportar el pavimento antes de mostrar un daño importante por fisuración en la capa de rodamiento. El modelo de deterioro por abollamiento, la ecuación por abollamiento, me permitirá calcular, con base en el valor de epsilon z, el número de cargas que puede soportar el pavimento antes de mostrar un daño importante, porque se está hundiendo aquí, se está deformando en la zona por donde están pasando las llantas de los vehículos. Ese es el principio general del método mecanicista básico. Pues para poder hacer estos análisis necesitamos software. Vamos a trabajar con un software. Ustedes lo pueden descargar. Aquí si buscamos un software, WinJulea, pongan aquí también Idaho. Ahí en Google o en un buscador les aparece, que apareció de primero, Software Universidad de Idaho. Pican ahí. Aquí encuentran varios programas. Kempave. Este es un programa más o menos para hacer lo mismo, pero no utiliza teoría elástica, utiliza teoría viscoelástica. El WinJulea es el que vamos a utilizar. Este otro programa es un programa de Chevron, que hace lo mismo que el WinJulea, es para hacer lo mismo, para análisis de capas elásticas. El USLEA también es para hacer lo mismo, lo que pasa es que trabaja como con 4 capas solamente. Estas son las ecuaciones de ASTO para pavimento asfáltico, para pavimento rígido. Este no está para descargarlo. Este programa hace lo mismo que el WinJulea, pero lo hace al revés. Bueno, eso lo vemos después cuando hablemos de mantenimiento. El WinFlex es un programa para hacer lo mismo que hace el WinJulea, pero muy adaptado a la región de Idaho. Bueno, entonces, de aquí, si descargamos este, pudiéramos mirar entonces qué necesitamos. Vamos a hacer en lo que nos hace falta de la clase, un ejercicio de aplicación de ese programa de computador. Busquemos el programa. Ustedes lo pueden descargar e instalar. Bueno, este es el programa. Esto es lo que les aparece cuando ya lo instalen. Este no se le puede aumentar de tamaño. Ahí con ese tamaño en la pantalla no lo podemos agrandar. Parece una hoja electrónica. Y aquí vamos a poner la información de las capas del pavimento. Aquí vamos a poner información de las cargas que se le van a aplicar al pavimento. Y aquí, información de en qué puntos queremos que haga cálculos. Entonces, digamos, queremos hacer un cálculo en un pavimento que tenga, hacemos una capa asfáltica, una segunda capa que fuera una capa de base granular y una tercera capa que fuera la subrosante. No solamente capa asfáltica, capa de base granular y subrosante, 3 capas. Entonces, para utilizar el programa necesitaríamos darle información aquí de esas 3 capas. Este pavimento va a estar sometido a unas cargas. Y le vamos a poner cargas de llantas,
aquí en verde. Una llanta, dos llantas. Que nos representarán el eje de referencia. Entonces aquí tendríamos que poner dos cargas. Y queremos encontrar el esfuerzo aquí en la parte inferior de las capas asfálticas. Entonces aquí tendríamos que indicarle cuál es la coordenada del punto donde queremos que me dé el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y, el esfuerzo en Z, los esfuerzos cortantes, las deformaciones unitarias en X y en Y, Z, los desplazamientos en X y en Y, Z. Bueno, y aquí hay otros datos que pudiera mirar bajando aquí con esta flechita. Esfuerzos cortantes octaédricos, bueno, otro tipo de esfuerzos que me puede dar el programa. La mayoría de esa información no la voy a utilizar, me interesan sobre todo los épsilon. Los épsilon son estos. Y me interesa el épsilon transversal, que sería o el épsilon en X o el épsilon en Y. Y aquí me interesa la deformación unitaria, el épsilon en el sentido vertical, que sería en Z. Bueno, pongámosle, a ver, quiero evaluar un pavimento que tenga 10 centímetros de concreto asfáltico. Esta capa tiene 10 centímetros de espesor, que tiene una rigidez de 4000 megapascales y que tiene una relación de Poisson de 0,35. Para la otra capa también tendría que darle la información de cuál es el espesor, pongámosle 20 centímetros, que tenga un módulo de 300 megapascales y una relación de Poisson de 0,4. Y para la subrasante, a la subrasante no le doy espesor porque es una capa semifinita. Tengo que decirle cuál es la rigidez. Si el CBR de esa capa es 7%, el módulo resiliente, bueno, en libras por pulgada cuadrada sería 1500 por 7, pero en megapascales sería 10 por 7, 70 megapascales. La relación de Poisson, pongámosle 0,45, la relación de Poisson. Para ese pavimento, entonces, pondría el espesor, 10 centímetros. Puedo ponerlo en otras unidades. Normalmente, yo las pongo aquí en milímetros. La rigidez la pongo en megapascales. La relación de Poisson es adimensional. Y aquí tiene otro valor, el slip. Aquí en la parte inferior dice el slip. Son valores de la rugosidad entre las capas. 0, si es rugoso. O sea, entre estas dos capas, cuando le apliquemos este esfuerzo, se van a producir deformaciones. Y esas deformaciones tratarán de que esta capa se deslice sobre esta segunda, se mueva con respecto a la segunda capa. Si están bien unidas, si hay suficiente rugosidad o suficiente cohesión entre las dos capas, la de arriba no se va a deslizar sobre la de abajo, sino que van a trabajar de manera conjunta. Si se deslizan, es otra cosa. Entonces aquí yo tengo que indicarle cómo es esa condición entre las capas. La capa de arriba se desliza sobre la de abajo o no se desliza. La segunda capa se desliza sobre la capa que está abajo o no se desliza. Para eso es este parámetro. Normalmente en el diseño de pavimentos yo voy a asumir que las capas están bien unidas, que van a trabajar como un conjunto, y voy a poner el valor de 0 en este parámetro. Aquí voy a poner las cargas.
Voy a poner el origen de las coordenadas aquí donde está la primera carga y X sería 0. Y0 para la primera carga sería 20 kilonewtons, normalmente la pondríamos en newtons, 20.000, y el área de contacto la pudiéramos poner en milímetros cuadrados. Si aquí las dimensiones las pusimos en milímetros, aquí el área la pondremos en milímetros cuadrados. Si sabemos que la presión de inflado del eje de referencia son 560 kilopascales y que la carga son 20.000 newtons, pues con eso pudiéramos calcular cuál es el área. Para la segunda carga, miraríamos la separación entre estas llantas. Normalmente eso están separados unos 30 centímetros, 32 hasta 34 centímetros. Yo normalmente utilizo 34 centímetros de separación en las llantas para hacer los análisis. Y aquí le pediría dónde hallar esfuerzos. X, si quiero aquí en este punto, X sería 0, Y sería 0 y la profundidad sería 0. Si quiero aquí en este punto, X sería 0, Y 0 y la profundidad 100 milímetros. Pero aquí le doy toda la información y luego le digo calcule y el programa pues me entregará todos estos datos en los puntos en los que yo estoy pidiendo que dé la información, que haga los cálculos. Bueno, entonces, primera capa, 100 milímetros de espesor. Segunda capa, 200 milímetros de espesor. Tercera capa, la subrasante. Aquí dice, ponga un espesor menor o igual a 0 para indicar que es la última capa. Pues vamos a ponerle 0. Y ahí ya el programa interpreta que esa es la última capa y esa capa es de espesor semi-infinito. No hay otra manera de ponerlos. Es un espesor semi-infinito. La última capa. El módulo, 3.000 megapascales o 3.000 newtons por milímetro cuadrado. La segunda capa, 300 megapascales o 300 newtons por milímetro cuadrado. La tercera capa, 70 megapascales, 70 newtons por milímetro cuadrado. Relación de Poisson, 0,35 para el primer material, 0,40 para los materiales granulares, 0,45 para el material desengrosante. Esto debe salir de ensayos, lo mismo que la rigidez. Son ensayos que se hacen en el laboratorio. Ahora, relación de Poisson no se hace mucho ensayo porque este valor no influye fuertemente en el resultado. Influye, pero de manera muy pequeña. Entonces, no vale la pena ponerse a gastar el tiempo en un parámetro que no va a influir finalmente en el resultado de diseño del pavimento. Por eso no se mide mucho relación de Poisson y normalmente se pone para la capa asfáltica 0,35, para las capas granulares 0,40 y para los suelos 0,45. Si las capas están bien unidas y no se deslizan, aquí pondríamos 0, la interfase entre la primera y la segunda capa, y aquí 0, la interfase entre la segunda y la tercera capa. Aquí no tenemos otra porque esta ya es la capa final. La carga, pongámosla que la primera llanta está en las coordenadas X0 y Y0 y la carga es de 20.000 newtons. La segunda carga, si la pongo a 34 centímetros en X, 340 milímetros, 0. Y la carga también, si es la del eje de referencia, 20.000 newtons. Si la presión de contacto es 560 kilopascales, 80 libras por pulgada cuadrada, y son 0,56 megapascales. Es 20.000 dividido en 0,56 megapascales son newtons por milímetro cuadrado. Tengo 20.000 newtons dividido en 0,56 newtons por milímetro cuadrado, me daría el área en milímetros cuadrados y eso da 35.714, creo que es el valor. Verifíquenlo. 20.000 dividido en 0,56.
Quiero que Profe, los sí, datos... ¿Eso yo? sí, profe. Ok. Bueno, entonces, quiero hallar el esfuerzo bajo la llanta que está ubicado en X0, Y0. Entonces pondría, quiero datos de cuál es el esfuerzo bajo la llanta, bajo una de las llantas que puse. Y si le pusiera profundidad 0 aquí, ¿cuál sería el esfuerzo vertical? ¿Cuál sería el esfuerzo en Z, 20.000. en ese punto? En X0, Y0, profundidad 0. 20.000, profe, ¿no? 20.000 es la carga, el esfuerzo. Ah, ok. 20.000 entre el área. 20.000 dividido en el área, 560 kilopascales, 0.56 megapascales. Ya, para comprobar si el programa está trabajando bien, pues debería darme 560 kilopascales ahí en ese punto. Si le pongo el cálculo, el esfuerzo en Z debería darme 0.56 megapascales. A veces en esos puntos de frontera hay algunos programas que tienen dificultades, ¿no? A veces en profundidad 0 es difícil, a veces en algunos valores el programa no trabaja bien, pero para la mayoría de las veces en los puntos donde nosotros necesitamos los esfuerzos, el programa trabaja bien. Hay otros programas que no tienen esas dificultades, pero a este programa específicamente le he encontrado que a veces con profundidad 0 tiene problemas para hallar los valores. Vamos a ver qué dio aquí. Aquí está viendo, 0.56 el esfuerzo. Si quiero el esfuerzo en la mitad, debajo de esta llanta y en la mitad de la capa, bueno, ya no le diría X0, Y0, profundidad 0, sino le diría profundidad a 50 milímetros. Ya el esfuerzo ahí vertical bajó a 0.39 megapascales. Si lo quiero en la parte inferior de la capa asfáltica, aquí pondría, perdón, este no, a 100. ¿Cuál es el esfuerzo? El esfuerzo en Z da 0.17 megapascales o 0.17 newtons por milímetro cuadrado. Pero a mí me interesa es la deformación. Y la deformación en el sentido transversal. Entonces, con estos estaría calculando el epsilon t. Ahora, pero puede ser que esa deformación, si lo pongo debajo de la otra llanta, me va a dar lo mismo, porque eso es algo simétrico. Pero en la mitad de las dos llantas puede ser que sea diferente. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, hallarlo en la mitad de las llantas. ¿Cuánto sería X? 170. 0. Este punto es en la mitad de las llantas. Y a una profundidad de 100, quisiera hallar cuáles estos valores y con base en esos definir cuál es el valor de epsilon t. El negativo que está por aquí, ustedes ven aquí valores negativos, indica que es tracción. Los positivos son compresión. No, entonces, con base en ese programa, vamos a hallar el epsilon t y el epsilon z. Cuando vaya a hallar el epsilon z, pues en este caso sería en la subrasante, ¿cuál sería la profundidad que debería utilizar aquí para hallar los esfuerzos, las deformaciones en la subrasante? ¿Qué profundidad utilizaría ahí? ¿A qué profundidad está la subrasante? A 30 centímetros.
Entonces, si pongo aquí a profundidad de 300, le digo haga los cálculos, pues ya me va a dar son los esfuerzos en la subrasante. Profe, ahí sería 300, los 30 centímetros un poquito más para que se los dé en la subrasante o... Bueno, ya dependiendo del software que se esté utilizando, pues puede ser que eso me genere algunos problemas porque 300 es realmente la frontera entre la subrasante y la subbase, y la base, ¿no? En este caso. Para no tener dudas, yo podría decirle más bien 300.01 y ahí sí estoy seguro que es la subrasante. ¿Sí? Si lo quisiera en la parte inferior de la base, no le pondría 300.01, sino que le pondría 299.99. Habrá algunas cosas que cambian, otras que no cambian, porque serán lo mismo ahí tan cerca los puntos unos de otros. Pero si miramos, por ejemplo, la deformación en Z, sí seguramente vamos a encontrar. Si ponemos en el esfuerzo en Z, tal vez no encontremos diferencias. Si ponemos 300.01 y 299.99 en el esfuerzo en Z, no creo que encontremos, no va a haber diferencias. 300.01. Aquí tenemos en el esfuerzo en Z, 0.45. Si lo calculo, da 0.45. Pero miremos, por ejemplo, el esfuerzo en Z, el strain, la deformación unitaria en Z. Aquí está de 0.568 por 10 a la menos 3. Y si le pongo 2 centésimas de milímetro arriba, a ese que estaba en 0.568, ahora es 0.394. No, los esfuerzos son los mismos, pero las deformaciones unitarias sí son diferentes porque los materiales tienen diferentes rigidez. El esfuerzo es el mismo, pero la deformación unitaria en la base es una, la deformación unitaria en la subrasante es otra completamente diferente. Y obviamente, pues la subrasante tiene menor rigidez, se deforma más bajo ese esfuerzo. Entonces vamos a utilizar ese programa de computador para calcular el epsilon t y el epsilon z y con eso hacer el diseño del pavimento. ¿Preguntas? No, señor. Profe, una pregunta, ¿me puede recordar las horas de consulta? Es para hacer una pregunta sobre el tema anterior. Sí, martes a las 5 de la tarde y jueves a las 11 de la mañana. Ok, ¿eso es por vía Teams? Sí. Yo me conecto por Teams, yo les había enviado un enlace, alguien me envió un correo que no se había podido conectar. No, No, en el correo ustedes deben tener el enlace. Ok, listo, profe. Entonces revisen si tienen el correo, si no, pues tocará generar otro correo. Vale, listo, profe. Muchas gracias. Ok. Luego. Vale, hasta luego, que estamos bien.